noche. Corre hacia Dios, corre hacia Entrada a la Dios. palabra de Dios, y hoy vamos a tener iniciar una serie sobre un tema que siento que es muy necesario hablar para la iglesia, y es sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero queremos hacer un enfoque sobre los mitos y las verdades que se hablan con respecto al Espíritu Santo. Estamos viviendo una época donde el hablar del Espíritu Santo se ha hecho tan fuerte, se ha hecho tan popular, tan común, que inclusive está tomando casi el primer lugar en todas las iglesias. Y ustedes saben que siempre donde Dios establece una verdad, el enemigo establece muchas mentiras. Y así como la presencia del Dios desde el principio el enemigo trató de quitarla poniendo ídolos y dioses, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, el enemigo trató de quitarlo trayendo persecución y diciéndole que él era un enviado de Satanás y de todo. Pues con la presencia del Espíritu Santo se ha venido una ola de cosas, y hoy estamos inundados de doctrinas, de enseñanzas y de cosas que estamos viendo que confunden a muchas personas, y es un tema que yo creo que está sumamente manoseado. Entonces hoy vamos a hablar, entre hoy y el próximo domingo, si Dios lo permite, sobre algunos principios y verdades, porque nosotros tenemos que saber en qué creemos y qué es y en dónde estamos parados. Dice Efesios 4, 14 al 16, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Nosotros ya engañar a un niño es muy sencillo, es muy fácil, ¿verdad? ¿Cuántos han engañado a un niño aquí? Nadie quiere decir, ¿verdad? Todos engañamos a los niños, ¿verdad? Ya está la comida, ahorita, y ni la has empezado a hacer. Ni la has empezado a hacer. Va de viaje, falta mucho, ya casi llegamos. Mentira, estás a 5 horas de llegar. Pero los niños, ante lo que nosotros les enseñamos, para ellos es muy fácil porque tienen confianza en nosotros. Entonces, si un niño le dice, mamá, ¿verdad que usted me va a regalar un avión? Sí, mi amor, un día le regalo un avión. Y el chiquillo sale contento a decirle, mi mamá me va a regalar un avión. Porque el niño cree, y la palabra de Dios dice que con respecto a la palabra de Dios, ya nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios ya no seamos como niños, que nos dejemos arrastrar por cualquier corriente de enseñanza. Entonces hoy estamos viviendo la época donde hay corrientes de enseñanzas que se queda uno asustado, Y todas estas corrientes de enseñanza se le está adjudicando a que es un accionar o que es un mover del Espíritu Santo. Y vamos a ver grandes mentiras que se están haciendo hoy a través del nombre del Espíritu Santo. Vamos a combatir las mentiras, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Cuando alguien le sale diciendo que tuvo una revelación nueva que no está en la palabra de Dios, húyale. Porque así es como nacen las sectas. Las grandes sectas que hay en este mundo, como los mormones, los testigos de Jehová, salieron de las propias iglesias cristianas. Salieron de pastores que de un momento a otro dijeron, tuve una revelación del Espíritu Santo y me explicó un montón de cosas nuevas. La Biblia ya está completa. La Biblia fue sellada por el Espíritu de Dios. Cualquier cosa que se diga tiene que tener coherencia con la Biblia. Aunque una persona salga diciendo, es que el Espíritu Santo ayer me dijo que hiciera tal cosa, si va en contra de la Biblia es una herejía. En nuestro país salió una denominación, se hizo famosísima, y el hombre, el líder, dijo que el Espíritu Santo le había revelado que había que combatir los celos entre la pareja. Entonces que el Espíritu Santo le dijo que en la iglesia todos iban a tener una pareja espiritual, que no fuera la esposa. ¿Se imaginan? Entonces dice, escoja su pareja, y él escogió la más bonita, ¿verdad?
Ya la tenía agarrada y dice, escojan su pareja espiritual, alguna mujer que no sea su esposa, porque vamos a combatir los celos. Esa iglesia, bueno, él terminó en la cárcel con abusos de menores, con barbaridades, gente destrozada, hogares divorciados y de todo. Y es increíble ver cómo la gente se deja arrastrar por una corriente de doctrina sin fundamento de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y por eso estudiamos la palabra de Dios para que no nos engañen. El Espíritu Santo existe desde el principio. Nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y el Espíritu Santo, el Dios Padre y Jesucristo existen desde el principio. Ninguno creó el otro, son una sola composición. Así como explicamos varias veces acá, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu en un solo ser. Así Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu en un solo ser. Usted puede actuar por medio de su fuerza física, puede actuar con su alma o puede actuar con su espíritu, porque somos compuestos por tres partes. Dice la palabra de Dios en Génesis que cuando Dios creó el mundo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. O sea, no se había creado la tierra cuando ya el Espíritu Santo se movía sobre las faz de las aguas de la tierra. O sea, existen desde el principio. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que los tres, aunque han tenido un tiempo para cada una de estas tres personas que son una, los tres siempre se han revelado en diferentes tiempos. Explico esto. Dios Padre se reveló desde el principio de la creación durante aproximadamente 4000 años. Era el Dios Jehová, el Dios guerrero, el Padre de Israel, el Padre de las naciones. Ese era el Dios Padre. Amén. Pero en el tiempo que el Dios Padre estaba revelando, o sea, estaba controlando la relación con el hombre, súbitamente, ocasionalmente aparecía Jesús. Cuando vemos en la palabra de Dios que se habla que el Hijo del Hombre o que el ángel del Señor o el ángel de Jehová apareció en diferentes, es lo que teológicamente se llama como una teofanía, como una pequeña aparición de nuestro Señor en algún momento de la historia. No era el tiempo de Jesús, pero aparecía. El Espíritu Santo, no era el tiempo del Espíritu Santo, pero vemos historias como la de Sansón, que Sansón decía, y de pronto el Espíritu Santo descendió sobre él y despedazó un montón. Súbitamente aparecía el Espíritu Santo, aparecía Jesús. En los tiempos de Jesús siguieron pasando. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo y así sucesivamente. Durante 33 años fue el tiempo de Jesucristo como hombre, y después de 33 años hasta el día de hoy, o sea, más de 2000 años es el tiempo del Espíritu Santo. Las tres personas que componen a Dios han sido burladas, pero yo creo que ninguna ha sido tan pisoteada como el Espíritu Santo. Se le han dado atributos rarísimos, se ha jugado con su nombre, se ha blasfemado su nombre, se ha utilizado para hacer negocio, para hacer fama. Y hoy voy a hablar bastante claro porque yo necesito que nos queden las cosas bien claras. Amén. Así que no se asuste de lo que voy a decir. El Espíritu Santo muchos lo utilizan para hacer fama, para hacerse famoso, y de pronto dice, viene un hombre con un poder del Espíritu Santo que con solo que sopla, todo el mundo se cae. Y viene el famosísimo hombre haciendo cosas que no están en la Biblia, diciendo cosas que no están en la Biblia, pero con un poder y un control sobre la gente, que la gente se cae. Y la gente hace muchas cosas rarísimas. Hay otros que sacan hasta dinero, porque el Espíritu Santo me dijo que hoy vamos a recoger una ofrenda para mi esposa. Y bueno, suena eso, ¿verdad?
Así que abra sus billeteras y comienza a depositar, porque el Espíritu Santo usado para hacer negocios. Se han sacado últimamente muchos libros del Espíritu Santo. Libros que habría que leerlos muy a fondo, pero que enaltecen más al hombre que al Espíritu Santo. Yo he leído algunos: Buenos días, Espíritu Santo; Bienvenido, Espíritu Santo; 20 días con el Espíritu Santo. Y son libros, donde desgraciadamente se enaltece más al hombre. Y traigo un ejemplo que espero que me lo logren, que lo logre expresar de la mejor manera. Si yo quiero hacer un tributo, una honra a Mayra, a mi esposa, entonces yo voy a preparar algo especial para que ella sea resaltada en todo el mundo. Entonces decidí hacer un póster para resaltarla a ella. ¿Qué les parece? ¿Lo pueden ver en la pantalla? Gracias. Para eso era la foto. En honor a Mayra, pero aparece Fernando. En honor a Mayra, pero aparece Fernando. ¿A quién se está exaltando ahí? Al muñecazo ese, ¿verdad? ¿Y a quién se está utilizando? A Mayra. Quítemelo, ya eso apareció una imagen rarísima. Pues así hay libros. Hay un libro famosísimo, En honor al Espíritu Santo, con la foto en toda la plana de un predicador, utilizando el nombre del Espíritu Santo para crear fama y dinero. Y el Espíritu Santo no es eso, iglesia. El Espíritu Santo ni siquiera lo podemos utilizar para eso. Cuando el hombre peca, el hombre queda con su espíritu, con su relación con Dios, en condición de muerto. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Estábamos muertos, era la condición. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones, el Espíritu de Dios toma vida dentro de nosotros y nosotros volvemos a vivir. Yo quiero que entendamos que el Espíritu Santo está con nosotros desde el día en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el día que el Espíritu Santo entró en nosotros. Algunos no se han dado cuenta, pero el Señor vino a reconciliar al hombre con Dios, a que lo que estaba muerto tomara vida. Entonces el hecho de que una persona esté lleno del Espíritu Santo, lo único que significa es que está reconectado con Dios, que el Espíritu de Dios volvió a vivir en él. Por eso es que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, al Espíritu Santo, ya nuestro accionar no es igual que era antes. Antes, si tal vez robábamos, nos sentíamos contentos y halagados de lo que hicimos. Pero ahora, si nos robamos algo, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace ver que estás haciendo mal, nos hace sentir mal, se contrista y nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos. Ahora tenemos a alguien que nos conduce a la verdad, que nos aconseja. Hombres dentro del sistema machista que tal vez si lograban una aventura con una mujer, llegaban y decían: viera la chiquilla que me llevé esta semana, y comenzaba a contar y todos le aplaudían y se tomaban fotos con él, pecando, y se sentían muy bien. Pero cuando tienes al Espíritu Santo y pecas en tu corazón, sientes un gran dolor de lo que hiciste, y ese dolor te lleva a arrepentirte. Por eso es la diferencia entre nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios adentro, y quien no lo tiene. Quien no lo tiene peca y se siente contento. El que tiene al Espíritu Santo peca, porque todos pecamos, pero nos sentimos fuertemente reprendidos por él, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo, lo que hiciste no está bien. Tienes que corregirlo o tienes que arrepentirte.
Hoy vamos a entrar a un tema que es sobre mitos, y quiero hablar sobre algunos de los mitos que últimamente se están viendo en las iglesias y en el mundo, y eso se está expandiendo, y yo quiero advertirle a usted que tenga mucho cuidado con todo lo que ve y lo que oye, aún en canales de televisión cristianos o en libros cristianos, porque hoy el trigo y la cizaña está totalmente revuelta. Y yo he escuchado cosas y he visto cosas en canales cristianos que me horrorizan. Pero en un canal cristiano, mientras usted pague una media hora, usted puede hacer y decir lo que sea. Iglesia, no todo lo que brilla es oro. Dice la palabra de Dios que muchos llegarán y dirán: Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hablábamos lenguas, en tu nombre hacíamos tal cosa. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quién es el que me puede guiar cuando yo estoy viendo la televisión y oigo a un predicador diciendo un montón de cosas? ¿Quién me puede guiar? El Espíritu Santo. Y usted tiene que decir: Señor, yo quiero escuchar a este hombre, qué bonito todo lo que dice, pero confírmame. Llévame a tu palabra para confirmar. Porque hay gente que habla tan bonito, que convence, que dice cosas tan emocionantes, que yo he sido hasta rodado por ellos. Y de pronto como que reacciono y digo: no, ¿qué es esto? Esto no está en la Biblia. Esto no está en concordancia con la palabra de Dios. Antes de entrar a citar algunos mitos de los que hoy se están diciendo, yo quiero decirle que yo creo totalmente en la soberanía del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre la tierra. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera en la tierra y con nosotros. El Espíritu Santo puede hacer que una persona caiga, puede hacer que una persona llore, puede hacer que una persona se ría, puede hacer que una persona tiemble. El Espíritu Santo tiene esa soberanía. Pero yo le puedo decir que en la mayoría de lugares donde se ven estas prácticas, el Espíritu Santo no está. Porque se ha hecho como una moda de estar haciendo cosas que se dicen que son el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no está. ¿Y por qué me doy cuenta que el Espíritu Santo no está? Porque en el mover del Espíritu Santo hay dos cosas que lo pueden evidenciar: las manifestaciones y el fruto. Todas las manifestaciones se pueden duplicar, todas las manifestaciones. Una persona llena del Espíritu Santo puede hablar en lenguas, y un endemoniado puede hablar en lenguas. Una persona puede profetizar llena del Espíritu Santo, y un adivino puede adivinar lleno de Satanás. O sea, las cosas que hacen como emocionalmente se pueden todas duplicar, pero el fruto no se puede arremedar. El fruto es genuino. Y lo que identifica a una persona que esté llena del Espíritu Santo no es todas las lenguas que hable, todo lo que grita, todo lo que hace. Lo que identifica es el fruto de esa persona. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, dominio propio. Y cuando vemos a personas que proyectan eso, esa persona está llena del Espíritu Santo. Pero ahora se le llama llena del Espíritu Santo no al que lleva el fruto, sino al que hace más piruetas y maromas, al que hace un circo y hace más cosas atractivas, al que demuestra más poder. El día de Pentecostés estaba profetizado en la palabra de Dios en el libro de Joel, y uno de los primeros mitos es que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, eso no es un mito, eso es parte de la palabra de Dios, pero que se ha agarrado, que es que en los últimos días va a haber un desorden
impresionante. Y Joel dice eso aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, pero esa parte que él está diciendo se cumple según la palabra de Dios el día de Pentecostés, que es el día donde el Espíritu Santo es instaurado sobre la tierra. El Espíritu Santo es entronizado sobre la tierra. Entonces, hoy lo que estamos viviendo no es el día de Pentecostés, estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Y yo quiero hacerle una pregunta y que usted se la responda en su cabeza. Si yo le digo a usted, ¿qué es Pentecostés? ¿Qué me responderías? Algunos dicen, yo soy pentecostal. Ok, si yo le digo a usted, ¿usted es pentecostal? ¿Qué es pentecostal? ¿Qué es Pentecostés? Y posiblemente muchos dirían, la pura verdad es que no sé. O algunos dicen, yo sí sé, ¿verdad? Pero Pentecostés es el nombre de una fiesta judía, se llama la fiesta del Pentecostés. Y es una fiesta que se celebraba o se celebra según el calendario judío 50 días exactos después del día de la Pascua. ¿Todos recuerdan que celebraba el pueblo judío de la Pascua? La liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Entonces ellos tenían el día de la Pascua celebrando que habían sido libres de Egipto, y según el calendario 50 días después, la palabra pente viene de 5, de 50, Pentecostés era 50 días después de la Pascua. O sea, el que diga yo soy pentecostal, entonces es que usted celebra 50 días después de la Pascua. Es un título, es un nombre. El Señor Jesús había estado con sus discípulos durante los 3 años de su misión y les había enseñado el amor de Dios, les había enseñado el reino, les había enseñado todo. Y ya cuando se iba a ir, los reunió y les dijo, muchachos, vea, yo me voy a ir, pero el que viene es mejor que yo. Es más, les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy, viene uno que es mejor que yo. El Señor se refería al Espíritu Santo, que era el tiempo del Espíritu Santo el que venía. ¿Y por qué era mejor? Porque Jesús era Dios, pero Jesús estaba circunscrito a un cuerpo. Jesús podía estar con una persona a la vez. Jesús podía hablar con un grupo a la vez. Pero el que venía era la pura presencia, lo que era totalmente Dios, que podía estar hoy aquí y en este mismo momento está en China, está en Alemania, está en Rusia, está en Costa Rica, está donde quiera que está. Dios con nosotros. Por eso Jesús les dice, muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque el que viene es mejor que yo. Entonces Él les dijo, cuando yo me vaya, va a venir y el Espíritu Santo caerá sobre ustedes y tomará control de todos los cristianos. Entonces estaba un grupo de cristianos el día de Pentecostés, 50 días después. ¿Saben qué estaban celebrando ellos? El Pentecostés. ¿Y saben qué eran las celebraciones judías? Como las de nosotros, comida y comida y comida, ¿verdad? Se reunían, hacían una gran fiesta, celebraban, tenían sus rituales, estaban en algo que no estaban propiciando que pasara nada extraño. Y dice la palabra de Dios que de un momento a otro descendió, sin que nadie lo supiera, el Espíritu Santo como un estruendo que venía de lo alto hasta abajo. Y dice que las personas, que eran aproximadamente 120 que estaban ahí, se convirtió eso en una locura. Dice que cada uno se le pusieron como llamas de fuego sobre su cabeza. Y que todos los que estaban salieron hablando diferentes lenguas, diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Y el estruendo fue tan grande que la gente que estaba en el pueblo llegó a ver qué estaba pasando. Eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. No era que se estaba haciendo una religión pentecostal, no era que se estaba definiendo una doctrina. Lo que sucedió, la instauración del Espíritu Santo para que quedara por siempre hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Sabe qué dijo la gente en el día de Pentecostés?
que, que estaban locos, que estaban borrachos. Y quiero leer para ustedes en Hechos 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como pues les oímos hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido. Y dice el capítulo 14, porque estaban todos como asustados. Entonces Pedro, con los 11, se puso en pie y dijo con fuerte voz: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Lo que anunció Joel se cumplió ese día, 50 días después de la muerte de Jesús. Se instaura el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo, los discípulos comienzan a orar por la gente que aceptaba a Jesús como su Señor, y eran llenos del Espíritu Santo, y eran llenos del Espíritu Santo, y eran llenos del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Iglesia, lo que pasó en Pentecostés fue un acto representativo del poder del Espíritu Santo, pero nunca más lo que pasó en Pentecostés volvió a suceder. No era que cada vez que se reunían caía un estruendo, no era que cada vez que se reunían todos salían con una llama en la cabeza. Nunca más volvió a darse. Por eso yo fui formado en un instituto pentecostal, vengo de iglesias pentecostales con una formación, y respeto mucho todas estas cosas, pero no podemos desviarnos de lo que dice la palabra de Dios. Ese día no se instauró una religión pentecostal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con base a lo que sucedió ese día, hoy se predica un evangelio que tiende a ser el desorden y el bullicio y el espectáculo. Hace unos meses llegó alguien a esta iglesia que venía de una iglesia pentecostal, supongo por lo que dijo, y mientras estábamos cantando, él comenzó a ser muy feo. ¿Han visto una persona ser feo en la iglesia? Yo he visto un montón, ¿verdad? Entonces comenzó a ser como un llanto, no sé si era un llanto, un quejido, era como una hiena, algo feo. Y yo me quedé viéndolo así, digo, ¿quién estará siendo tan feo? Que no sea Mayra ni Charlie. Y bueno, estuvo en el servicio, al final se fue. Esa persona era invitado por otro. Y me cuenta el hermano que lo invitó y me dice, ¿sabes qué me dijo ese hombre? Que en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Aquí. Y le dice, ¿por qué? Dice, no estaban hablando en lenguas, no estaban gritando, nadie se cayó, nadie temblaba, porque a eso se le denomina hoy la presencia del Espíritu Santo, y no lo es. Manifestaciones que podrían darse, porque el Espíritu Santo es soberano y podría hacer lo que quiera, pero eso no es el Espíritu Santo. Entonces él le dijo, ¿y a la iglesia donde tú vas, sí? Oh, sí. Ahí es de que uno llega, la silla se caen, los floreros vuelan, nos revolcamos. Viera qué unción del Espíritu Santo. Y el pastor mueve el saco, y donde mueve el saco todos se revuelcan, se ríen, lloran, patean. De verdad. Al tiempo le pregunté, ¿qué pasó tu amigo, el pentecostal? Y dice, no, me pidió una plata prestada y se fue y me la quedó debiendo. A eso se le llama hoy Espíritu Santo. A eso se le llama hoy unción. Y ese es uno de los peores mitos que hay.
Yo creo en todas estas cosas. Yo he caído en presencia del Espíritu Santo. Yo tengo el don de las lenguas por misericordia de Dios. Pero sé para qué son las lenguas, porque la Biblia explica eso. Son para edificación personal, son para crecimiento personal, no son para hacer show. Más bien el apóstol Pablo en Corintios regaña a una iglesia que se había puesto como esas super pentecostales, ¿verdad? Y les dice, vea, cuando se reúnan, no se pongan todos a hablar en lenguas que da miedo. Y Pablo advierte y le dice, ¿qué tal si ese día les visita una persona por primera vez y ve a todo el mundo hablando en lenguas? ¿Qué va a decir? Y dice Pablo, que están locos. La lengua no es para hacer un show ni una competencia de que si el que está a la par mía habla más, entonces yo le hablo más duro. Las lenguas son para cuando estás a solas con Dios. Decía el apóstol Pablo, yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Ese hombre sí presumía. Dice, pero lo hago en mi secreto. Lo hago en los tiempos de intimidad con Dios. Imagínese usted una persona que nunca ha escuchado eso y que usted lo invite a una iglesia cristiana. Vamos para que oiga la palabra de Dios. Y que usted tiene años de estarle pidiendo a Dios por llevar a esta persona a la iglesia. Imagínese. Y que esa persona llegue a la iglesia. Y que cuando llegue comience a ver una persona pegando unos gritos y otro unos alaridos y una persona hablando y una persona que se cayó. Esa persona no vuelve a entrar a una iglesia nunca. Porque eso no es el Espíritu Santo. Porque esas no son cosas del Espíritu Santo. Si algún día nos vamos un grupo a hacer un retiro espiritual y estamos entre nosotros, pues que Dios haga lo que quiera hacer y que demos libertad a todo. Pero nosotros como iglesia no nos reunimos para hacer un show, porque el Espíritu Santo no está ahí. El bautismo del Espíritu Santo, la palabra bautismo quiere decir sumergir en, meter en. Por eso el bautismo en agua se dice sumergir en agua. El bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos incrusta dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Las lenguas son un don. Y Dios reparte los dones como quiera. Y dice la palabra de Dios en Corintios 12, y unos reciben fe por medio del Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos, otros reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y espíritus verdaderos, y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros le da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y el mismo Espíritu, dando a cada uno lo que a él le parece. ¿Quién es el que da los dones? Dios. ¿Y cuáles dones da? Los que a él le parece, los que usted necesita, los que yo necesito. Como yo fui criado en una iglesia pentecostal, en una iglesia de esas de película, ¿verdad? Entonces se predicó mucho que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo, y que el que no tenía el Espíritu Santo se iba para el infierno. Así, es cierto, si usted no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Pero que la señal que usted tenía el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Entonces se hizo una psicosis donde había que hablar en lenguas porque si no, no nos salvábamos. Y todo el mundo asustado, ¿cómo le hacemos para hablar en lenguas? Porque si no hablamos en lenguas, no nos salvamos. Nunca me olvida que llegó un predicador que traía una administración para que la gente hablara en lenguas. Y el hombre comenzaba a explicar cómo podía hablar en lenguas. Y decía, es muy fácil. Usted comienza a decir, aleluya, 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 bien, lo más rápido posible, y se le enreda la lengua y habla en lenguas. ¿Se imagina?
Entonces uno del miedo de irse para el infierno porque no hablaba en lenguas, uno comenzaba a ver qué enredo se le hacía en la lengua. Y otro bandido dice, diga aleluya al revés. Y digan aleluya al revés, por favor. Termina hablando en lenguas, ¿verdad? Entonces había un temor que si usted no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Billy Graham, uno de los hombres, murió creo que hace unos 10 días, uno de los hombres que más ha usado Dios en todo el mundo para hablarle a reyes, para hablarle a millones de personas. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y no ha hablado ni una palabra en lenguas en su vida. Luis Palau, Alberto Motesi, el hermano Pablo, el hermano Bueno, hombres que han impactado todo el mundo del evangelio con ministerios, con el sello de parte de Dios, que es Dios, y nunca hablaron en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es un don, no es el Espíritu Santo. Si usted habla en lenguas, gloria a Dios. Si usted quiere ese don, pídalo a Dios. Busque los dones de Dios, es lo mejor que tenemos. Pero no confundamos una cosa con la otra. A mí me asustaba, yo decía, ¿cómo le hago? Me voy para el infierno porque no hablo en lenguas. Y se hacía una moda y terminaba todo el mundo hablando en lenguas. Entonces uno no sabía cuántos realmente habían sido las lenguas dadas por Dios o cuántos se las habían aprendido de los que los otros andaban haciendo. Porque las manifestaciones se pueden imitar fácilmente. Y puede una persona hablar en lenguas. Iglesia, no midamos la conexión o la espiritualidad de una persona por los dones que tiene. Porque los dones se falsifican. Veamos el fruto. Veamos el fruto de las personas. Yo puedo decirle a una persona llena del Espíritu Santo, porque su fruto lo evidencia. Porque tiene paz, porque tiene amor, porque tiene humildad, porque tiene dominio propio. Por todas las cosas que el Espíritu Santo pone en su corazón. No por los que andan haciendo hoy cosas atribuibles al Espíritu Santo. Esta semana recibí una invitación a un congreso. Bueno, un congreso, una campaña, no sé cómo le llaman. Pero bueno, me enviaron una invitación. Y oiga cómo se llama. Presencia violenta del Espíritu Santo. Y es aquí en Oklahoma, por si los invitan, ¿verdad? Presencia violenta del Espíritu Santo. Hasta que se me paran los pelos, ¿verdad? ¿Saben qué es la palabra violencia? Se trata de una acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. Eso no es coherente con la palabra de Dios. Yo no sé a qué le llaman, yo me imaginé, seguro cuando entra uno inmediatamente le hacen una llave en el pescuezo y le dan vuelta. Eso es violencia para mí. Y entre dos lo agarran a patadas, algo así. Pero se trata de demostrar que el poder del Espíritu Santo es tan grande que va a ser violento y eso va en contra de la palabra de Dios. Dios no maltrata a las personas, Dios no nos intimida, esos son manipulaciones. Manipulaciones. Cuando nosotros oramos acá, yo le he dicho a la gente del staff, acomodemos sillas, acomodemos de todo, si vamos a orar acá. Si el Espíritu Santo hace que una persona caiga, el Espíritu Santo la cuidará. No necesita dos catchers atrás. Asistí a una iglesia y ahí colaboraba. Entonces, cuando el pastor llamaba a orar, nos llamaba, vamos los catchers, ¿verdad? Todos esperando a ver cuál caía. Iglesia, y tal vez yo no conocía mucho a la gente, entonces estaban orando por uno y yo me le paraba atrás a ver si cae, ¿verdad? Entonces el otro que sabía más me dice, no, ese no cae, búsquese otro. Ya sabía los que caían y los que no caían. Caían los mismos siempre. Y yo viendo a ver si agarraba uno, no, ese no cae, ese.
Ese se mueve así nada más, pero no cae. Y le decía, es un circo dentro de las iglesias y ahí no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hace que una persona cae, le da una dulce caída. Entonces yo aquí le digo a la gente del staff, aquí nadie agarra a nadie. Si alguien se cae, el Espíritu Santo lo cuida. Y si se tiró solo, ojalá que se lleve un buen golpe, para que no se vuelva a tirar. Porque la iglesia no es para eso. Porque la iglesia no es un circo. Y el Espíritu Santo no es un payaso. El Espíritu Santo es la presencia de Dios, propia, genuina y contundente en nuestras vidas. Yo tengo al Espíritu Santo y hoy en 8 días vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, de las virtudes y de lo que tal vez muchos no hemos entendido, lo importante que es tener al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es todo menos estas cosas que inundan las iglesias, que se hace negocio con ellos, que se manipulan las mentes de las personas. Estaba en una iglesia y dice, el hombre que estaba supuestamente ministrando dice, dentro de unos minutos va a descender el Espíritu Santo. Como que el Espíritu Santo fuera el ayudante del pastor. Y va a descender de una forma donde no va a quedar nadie en pie. ¿Sabe qué estaba haciendo ese pastor? Manipulando las mentes de las personas, condicionándolos a que hicieran algo. Y dice, y cuando yo cuente 3, se van a venir como unas olas de allá para acá y van a venir cayendo. Y yo estaba asustado, yo digo, ¿qué es esto, verdad? Eso no está en la Biblia, ni nada parecido a eso. Pero el hombre tenía a un auditorio completamente convencido y manipulado a nombre del Espíritu Santo, utilizando el nombre del Espíritu Santo, difamando el nombre del Espíritu Santo. Y el hombre se paraba así y decía, ya viene el Espíritu, como que el Espíritu Santo es como un caballo que uno le puede decir, venga, corra. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna potestad de darle órdenes a Dios. Ni de decir, siéntese aquí, o váyase para acá, o descienda aquí, o corra. El Espíritu Santo es el Dios en medio de nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Entonces, donde este hombre decía, 1, ya todo el mundo, ¡ay, ya viene, ya viene! 2, ya viene, ya. Ay, Dios mío, yo estaba, ¿qué va a pasar? Y cuando dijo 3, caía la gente uno sobre otro y me cayó uno. Yo no sé si al final me tiré porque estaba bonito la parte. Cientos o miles de iglesias manipulando a la gente, diciendo un Espíritu Santo que no está en la Biblia. Un Espíritu Santo que nos sella para salvación. Un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Un Espíritu Santo que se contrista cuando pecamos. Un Espíritu Santo que nos revela su palabra. Un Espíritu Santo que nos purifica y nos llena de cosas buenas. Un Espíritu Santo que nos fortalece para enfrentarnos al enemigo. Un Espíritu Santo que nos da sabiduría y nos revela su palabra. Un Espíritu Santo para amar a las otras personas y para acercarnos mucho más a Dios. Ese es el propósito del Espíritu Santo. No de hacer un show, no de hacer circos, no de hacer cosas que avergüenzan al cuerpo de Cristo. Cosas que se parecen más a reuniones espiritistas y demoníacas que reuniones cristianas. Cuando cayó el Espíritu Santo, cuando se implementó el Espíritu Santo en la tierra el día de Pentecostés, sí, pasaron cosas sobrenaturales. Dice que hubo un estruendo de arriba hacia abajo. Pero los estruendos pentecostales son ahora de abajo para arriba. Cómprese los speakers más poderosos que hayan y póngale todo volumen para qué estruendo vamos a hacer.
Y si en una iglesia de esas se va la luz, no hay servicio porque el Espíritu Santo no viene, porque no hay speaker. Póngale neblina para que vea la presencia del Espíritu Santo, cómo se siente. Manipulaciones sensoriales para que sintamos cosas que no están pasando. Llamas de fuego que evidenciaban que había pasado algo. Y yo me imagino que entrar a un lugar donde sale cada uno con una llama en la cabeza debe ser algo impresionante. Y pasó. Y todos hablaban en diferentes lenguas. No sabemos qué tipo de lenguas, pero dice que todas las personas que estaban en el pueblo se asombraban porque hablaban en sus propios idiomas. O sea, no estaban hablando propiamente en lenguas, sino lenguajes. Y algunos hablaban en chino, y otros en italiano, otros español, otros inglés, otros portugués, otros arameo, de todas las lenguas. Y la gente decía, pero esta gente está hablando en mi idioma. ¿Y hablaban de qué? De la grandeza de Cristo. Eso pasó el día de Pentecostés. Y quedó el Espíritu Santo instaurado. Y quedaron los dones del Espíritu Santo. Y quedó llevamos 2018 años de historia desde la muerte, desde el nacimiento de Jesús. Es el tiempo del Espíritu Santo. Iglesia, pero se ha prostituido el nombre del Espíritu Santo. Como lo señalaba al principio, se ha comercializado. Y sale un pastor de estos reverendos con unos aceititos y dice, aceites con una unción del Espíritu Santo, que si usted se embarra este aceite va a ver qué maravilla, brujería dentro de la iglesia, porque no es bíblico. Después de un derramamiento que le llaman, bueno, allá al final está mi esposa vendiendo aceites llenos del Espíritu Santo. Y muchos criticando a la iglesia católica porque venden el agua bendita. Y los evangélicos vendiendo aceite bendito. Pañuelos ungidos. Este pañuelo se lo pone a su esposo y deja a esa mujer. Brujería, eso se lo da a cualquier bruja. Que en el tiempo de Pablo llevaban, sí, en el tiempo de Pablo pasaron muchas cosas. En la Biblia pasaron muchas cosas que no eran doctrinas ni enseñanzas. Pero la coherencia del Espíritu Santo es que no es manipulable, que no es para hacer manipulaciones. ¿Quiere que su esposo se convierte? Ore por él en fe. No lo agarre dormido, echarle aceititos en la cabeza a ver si se le convierte. Esposo, ponga una cámara, o sea, a ver qué le hacen en la noche, ¿verdad? Yo ahora tengo ese teléfono, no le voy a hacer marca, pero ustedes saben que es moderno, ¿verdad? Entonces tiene reconocimiento facial. O sea, para que se pueda entrar en ese teléfono, tiene que ver mi cara. Y ya he agarrado a Mayra varias veces en la noche haciéndome así. Y me puse a ver qué seguridad tenía. Y dice, no, si tiene los ojos cerrados no lo reconoce. Ni a palos abro los ojos en la noche. La bandida Mayra viendo a ver cómo me abre el teléfono con mi cara. Entre las cosas de Dios y las cosas del diablo hay una distancia muy pequeña y se parece mucho. Nace el trigo y nace la cizaña y se parecen mucho. Y el Señor dijo, esperen, que al final se va a ver qué es trigo y qué es cizaña. Cuando venga el día de la corta, vamos a ver qué lleva fruto y qué no lleva fruto. Lo que lleva fruto se aprovechará y lo que no tiene fruto se quemará. Pero nosotros, iglesia, y usted que me puede estar viendo en cualquier lugar por internet, nosotros no podemos llevarnos por cualquier viento de doctrina y menospreciar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hoy en medio de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de usted. Si usted aceptó al Señor como su Salvador personal, el Espíritu Santo está en usted. Eso que a veces la gente dice, es que yo tengo un sexto sentido. No, eso es el Espíritu Santo advirtiéndonos. Porque a veces ni entendemos la función del Espíritu Santo. Yo me iba a ir por esa calle y no sé ni por qué me agarró irme por la otra y pasó un gran accidente.
Qué suerte la mía. No es suerte, es que tienes al Espíritu Santo que te guía, te advierte, te proteja y te cuida todo el día. Tal vez ni cuenta se ha dado uno el tesoro que tiene de tener al Espíritu Santo. Que usted puede hablar con Él full time, en todo momento, a toda hora. Pueden ir de compras, pueden ir a pasear. El Espíritu Santo está con nosotros en todo el tiempo. Cada vez que hace algo malo nos advierte: Fernando, no haga esto, cuidado, sepárese. ¿Cuántos de ustedes, parejas, han estado en un buen pleito con su pareja? Amén. Ay, solo Mayra y yo levantamos la mano. Y verdad que muchas veces cuando está empezando la discusión sentimos: vea, mejor cállese. No es momento. Amén, eso fue un amén, ¿verdad? No hable. Vea, mejor váyase para otro lado. El Espíritu Santo evitando un pleito en la casa, hablándote, porque para eso es el Espíritu Santo. Es Dios con nosotros. Pero no le hacemos caso. No puedo perder esta oportunidad para decirle todo lo que le tengo guardado. Y después de que duramos una hora peleando y que nos dijimos de todo y que lloramos y pateamos y de todo, nos vamos a: ay, Señor, ayúdame. Y el Señor dice: pero te lo advertí, te dije que te quedaras callado. Iglesia, eso es Dios. Ese es el Espíritu de Dios que te puede aconsejar hoy hasta dónde vas a ir a comer para que te caiga bien la comida. Ese es Dios en medio de nosotros. Es el Dios que puedes agarrar a leer la Biblia y donde no entendías nada, de pronto comienzas a entender todo. Es el Dios que te recuerda, que te levanta en la noche, que te habla, que te ama, que busca lo mejor para cada uno de nosotros. Las manifestaciones se acabarán. Todo pasará. Las lenguas, la profecía, sí, todo eso es muy bonito, es bueno, es edificación, sí, todo eso existe. Pero eso no es la esencia. La esencia es Dios en medio y con nosotros. Yo sé que esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Yo sé que usted tiene al Espíritu Santo. Muchos tienen que tener la sobrellenura, que es dejarlo crecer, dejar que se expanda, conocerle más, entrar en una intimidad con Él. Y ahí es donde vamos a vivir en una dimensión sobrenatural con Dios. Y por eso de hoy en 8 vamos a hablar un poco quién es la persona del Espíritu Santo, para qué es y cómo trabaja en medio de nosotros. ¿Amén?